mi presentación está focalizada en la educación en derechos humanos, específicamente en la problematización de su incorporación de este enfoque en los planes de estudio de profesionales de ciencias de la salud. ¿Sí? Esta presentación se focaliza principalmente en el análisis que he realizado de forma personal respecto a cómo los profesionales de la salud han incorporado esta perspectiva. Ya es una reflexión principalmente a partir de la educación en derechos humanos. Bueno, primero que todo, quise poner cuál es el diagnóstico, ya diagnóstico entre comillas, visualizando un poco el posicionamiento que muchas veces, o la visión que hay detrás de la palabra diagnóstico, considerando una visión más bien centrada en lo biomédico, ya centrado en un paradigma y una visión más bien positivista, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico en relación a la educación específicamente de la incorporación del enfoque de derechos humanos en el currículum en general? Claramente, la educación actualmente es desigual y diversa en derechos humanos, ¿ya? Si ponemos el foco en el currículum de educación, ya de básica y media, vemos que hay una variabilidad enorme en relación a la incorporación de estos contenidos en el currículum escolar. Y va a depender principalmente de las características de este establecimiento educacional, ya sea municipal, subvencionado o privado. ¿Ya? Municipal se rige principalmente por los lineamientos más bien ministeriales, privado también, pero hay una cierta codependencia respecto a las metodologías y la incorporación de contenidos desde los apoderados. ¿Ya? Son altamente sensibles, como les comentaba anteriormente, a la visión que tienen los apoderados respecto a la educación en esta temática de los estudiantes. Por eso, a través del currículum escolar, nosotros podemos ver que ya ha sido analizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, podemos ver una gran variabilidad, ¿ya? Y en relación a la educación superior, vemos cómo desde la evaluación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, las profesiones que incorporan de manera formal el contenido de derechos humanos son principalmente derecho y trabajo social. ¿Ya? Estas son las dos carreras que ha analizado el instituto en relación a tipo de asignaturas, en relación a incorporación en el currículum, en base a metodologías, evaluaciones, etc. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? ¿Cuáles son los estándares respecto a la educación en derechos humanos? ¿Qué se espera? ¿Ya? Se espera en este proceso educativo que viene desde básica a la universidad, ¿ya? ¿Y qué son? ¿Sí? ¿Qué son estos estándares? Son un conjunto de prescripciones que detallan de manera específica y concreta los contenidos de aprendizaje que el Estado debe promover para dar cumplimiento de sus obligaciones en materia de educación en derechos humanos según la normativa internacional y nacional vigente, ¿sí? Entonces hay ciertos contenidos, ¿sí? Específicos vinculados con el enfoque de derechos, ¿ya? Que, bueno, pueden verlo más específicamente en la presentación de Rodrigo Fuentes, y que en materia de derechos humanos es el Estado, ya como sujeto de obligación, que debe promover para dar cumplimiento a sus obligaciones, ¿ya? Como se explicó en la cápsula de Rodrigo, o en la presentación de ese día, los derechos humanos tienen como foco favorecer la dignidad del sujeto y su autonomía, ¿ya? En una relación interdependiente entre el Estado y los sujetos.
¿sí? En esa relación, el Estado cumple el rol de sujeto de obligación frente a estos sujetos de derecho, ¿ya? El cual debe o permitir, ¿ya? La autonomía de este sujeto, las libertades de este sujeto, promover sus libertades y por otro lado, cuidar o proteger los derechos de estos sujetos, ¿sí? Por tanto, la relación es entre Estado y sujetos, ¿ya? Como les comentaba, este Estado, como sujeto de obligación, tiene como función promover, es decir, dar a conocer los derechos para que la ciudadanía pueda ejercerlos y exigir su cumplimiento, ¿ya? Entonces el Estado también debe promover, como decía anteriormente, que sus ciudadanos, ¿sí?, conozcan sus derechos para poder exigirle al Estado su cumplimiento, ¿sí? Eso es una de las funciones del Estado. ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen los Estados? Tienen que ver principalmente con aquellas convenciones, aquellas normativas, ¿ya? A las cuales, frente a las cuales el Estado se adecúa o acuerda participar, ¿sí? Estas normativas están enmarcadas en dos fuentes específicamente, ¿ya? Las fuentes del Sistema Universal de Derechos Humanos y la fuente interamericana, ¿ya? Estos sistemas tienen diversidad de normativas, diversidad de convenciones, ¿ya? Y el Estado chileno en general ha suscrito, ¿ya?, a estas normativas, ¿ya? Por lo tanto, en materia de educación, el Estado debiese cumplir, ¿ya?, con que en educar en derechos humanos a toda su población para que ellos tengan la capacidad de exigir el cumplimiento del derecho humano por parte del Estado. Entonces, desde estas normativas, ¿ya?, ¿qué es lo que aparece respecto a educación? ¿Ya? Bueno, este es el Comité de Derechos del Niño en la observación general número 12, que se recomienda a los estados partes que difundan ampliamente esta observación, ¿ya? Y específicamente esperan que se incorpore estas observaciones, es decir, el derecho a ser escuchado por parte de los niños, en la formación de todos los profesionales que trabajen para los niños y con los niños, ¿ya? Entonces, dentro de esta normativa aparece ya la formación, ¿ya? Es decir, la necesidad de que los profesionales, ¿sí?, se formen, se eduquen y se incorpore dentro de su currículum, ¿sí?, el trabajo específicamente en base a la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Bueno, este mismo comité vuelve a aparecer en las medidas de implementación. La formación en materia de derechos del niño tenga carácter práctico y sistemático y se integre en la formación profesional. Nuevamente, ¿sí? Dice, la formación en materia de derechos humanos debe utilizar métodos de participación e impartir a los profesionales los conocimientos y actitudes necesarias para interactuar con los niños y jóvenes, sin menoscabo de sus derechos, su dignidad ni el respeto de su propia persona. ¿Ya? Entonces, vuelve a aparecer la formación profesional como un eje importante para la incorporación de los derechos humanos y del trabajo específicamente con niños, niñas y jóvenes. Otra convención que releva el tema de la formación, ¿sí?, es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que de acuerdo a esto se debe fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso en todos los niños y niñas, todos los niveles, incluso educación superior, una actitud de respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿ya? Entonces,
aparece la importancia de incorporar nuevamente en el currículum formativo de profesionales incluso el respeto por los derechos humanos, específicamente en este caso de las personas con discapacidad. Y promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas. Ya aparecen nuevamente. ¿Ya? Y este es un caso específicamente que fue conversado con Rodrigo Fuentes. Él de hecho me lo facilita. ¿Ya? Este es un caso, el caso Poblete Vilches, que en 2001, aparece en 2001, con la muerte, el fallecimiento de esta persona, Vinicio Antonio Poblete Vilches, quien ingresa a el Hospital Público Sotero del Río en 2 oportunidades. Esta persona fallece posterior a las 2 oportunidades y la familia levanta una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el fallecimiento de este caballero y porque ellos denuncian que el personal médico no generó procesos de consentimiento informado, principalmente desde la familia, para el tratamiento de su familiar. ¿Sí? Entonces, frente a esto, la Corte Interamericana, a marzo del 2018, o sea, imagínense ustedes que pasaron más de 17 años para tener una sentencia, esto fue el año antepasado, y la comisión concluye que el Estado es responsable del fallecimiento de esta persona porque no se siguieron los conductos regulares en cuanto a los derechos del paciente, ¿sí? Bueno, ahora tenemos una ley, y obliga, digamos, a reparar el daño al Estado, ¿sí? Y estima necesario que el Estado, dentro de un plazo de 1 año, ya es decir, a marzo del 2019 debiese ser, adopte programas de educación y formación permanente dirigidos a los estudiantes de medicina y profesionales médicos, así como a todo el personal que conforma el sistema de salud y seguridad social, incluyendo órganos de mediación, sobre el adecuado trato de personas mayores en materia de salud desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Sí? El Estado deberá informar anualmente sobre su implementación. Entonces aparece una resolución concreta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a adoptar programas de educación e información para profesionales de la salud. ¿Sí? Y aquí me surge, la reflexión respecto a por qué nosotros como profesionales de la salud estamos tan alejados de la perspectiva, del enfoque de los derechos humanos, si nosotros tenemos un relacionamiento directo y nuestro trabajo está centrado en la mejora de la salud de la persona, ¿sí? Entonces yo dije, voy a empezar a analizar la historia, ¿sí? La historia de Chile, específicamente en salud, ¿ya? Y a partir de eso me surgieron muchas explicaciones frente a esta problematización que hice respecto a por qué en los currículums de las carreras no aparece el concepto. Entonces empecé a hacer un poquito de memoria y vemos que, bueno, ya medicina parte de 1833, ya en Chile específicamente con el médico Roberto del Río. Y a partir de ese momento empieza a aparecer otras profesiones como la obstetricia, enfermería, nutrición y dietética, kinesiología, etcétera, tecnología médica, fonoaudiología y terapia ocupacional. Como vemos, ahí la única mujer
es promotora de una de las carreras de terapia ocupacional y no es algo aleatorio, ¿sí? Nosotros como terapeutas ocupacionales, bueno, yo soy terapeuta ocupacional, tenemos como base filosófica el feminismo como una conceptualización de origen de la disciplina. Bueno, entonces pensaba lo que les comentaba anteriormente, cómo finalmente si nuestras carreras y profesiones surgen a partir del foco en la mejora de la salud de las personas, y empecé a analizar como las conceptualizaciones que emergen de las disciplinas, por ejemplo, enfermería, que tiene como conceptualización, como concepto básico, el cuidado del otro. Nutrición e inocuidad alimentaria, el bien alimentario, kinesiología, el uso del cuerpo y la actividad física, terapia ocupacional, tratamiento moral, feminismo, como les decía anteriormente, uso de las manos para la ocupación, la fonoaudiología, la comunicación. Entonces yo decía, hay conceptos tan puramente cercanos a la relación con otro ser humano. ¿Por qué hay un alejamiento, un quiebre, con la perspectiva, con el enfoque de derechos humanos, específicamente con el enfoque, si tenemos conceptos de base que son tan puramente relacionados con el sujeto? Por tanto, empecé a ahondar en el tema de la salud en Chile, ¿sí? Ya en el siglo XIX, en el 1800 aproximadamente, vemos que en Chile se observa gran pobreza, dificultades de higiene, había poca agua potable, la población era muy pobre, ya de hecho habían muy pocos hospitales y los hospitales que existían eran lugares donde uno iba a morirse, ya hay análisis respecto a eso. Chile era uno de los países con mayor tasa de mortalidad infantil en el mundo. Habían muchas enfermedades vinculadas con patógenos como la tuberculosis, el cólera, el tifus. Y había muy bajo crecimiento poblacional porque la mayor parte de los niños que nacían morían, ¿sí? Teníamos altas tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna, ¿sí? Y también las condiciones higiénicas y de acceso a servicios básicos eran paupérrimas. Entonces era un Chile en el siglo XIX muy pobre, ¿ya? Entonces emerge, ya en 1952, no tan lejano a nuestra época, en el siglo XX, iniciando el siglo XX, el Sistema Nacional de Salud, y con el Sistema Nacional de Salud se empiezan a instaurar una serie de programas y políticas que nos permiten mejorar los procesos de salud de la población, ¿ya? A través de procesos técnicos, ¿ya? Basados principalmente en higiene, ahí las enfermeras ayudaron un montón, ¿sí? Mejorar las condiciones sociales, ya, de la población, había más trabajo, asociado a esta mortalidad infantil y materna. El foco de las políticas públicas en salud estaba en los programas materno-infantiles y la prevención de la desnutrición en su época. Y por tanto,
desde el surgimiento desde el siglo XX aparece el proceso de medicalización, ¿sí? Que claramente mejora todos los indicadores de salud de la población chilena, ¿sí? Mejora las tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna, lo que permite un avance en el crecimiento poblacional, una disminución de la mortalidad y mejora la calidad de vida de la población sin duda, ¿ya? Pero este proceso de medicalización, debido al foco en los procesos, en los aspectos técnicos y racionales y objetivos, de acuerdo a mi tesis, es que produce un cierto alejamiento de los procesos más personales de los sujetos, ¿ya? Evade al contexto, evade a la cultura del sujeto y se centra principalmente en su problema de salud, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante en detalle. Y ya en el siglo XXI, ya a inicios del 2000, ya aparece toda la problematización en base a el acceso universal, ya, es decir, el acceso a, vinculado principalmente a las necesidades de los sujetos, ya, un acceso equitativo, justo, ya, con foco en los derechos humanos. Entonces se empieza a problematizar desde el año 2000 en Chile específicamente la necesidad de mirar la salud desde los derechos humanos, ¿ya? Aparece, por ejemplo, el Sistema de Garantías Explícitas en Salud, el Plan Ángel 2005, específicamente en la reforma de salud que hizo el presidente en su momento, Ricardo Lagos. Ya aparecen los Objetivos Nacionales de Salud del 2010, el nuevo modelo de salud familiar que transita los consultorios anteriores a CESFAM, Centros de Salud Familiar, imponiendo o promoviendo una mirada más desde lo territorial, ¿ya? Entonces comienza a aparecer desde el siglo XXI la necesidad de comprender al sujeto desde su entorno, desde la vida cotidiana, desde las condiciones estructurales y desde las vulnerabilidades que tiene también y cómo éstas impactan en los procesos de salud y enfermedad, ¿ya? Entonces, de acuerdo al análisis que yo hago desde esta línea de tiempo, podría decir que quizás el proceso de medicalización provoca un alejamiento, ¿sí? En el siglo XX, un alejamiento de los procesos de la visión, ¿sí? Del profesional de la salud en relación al sujeto de derecho, ¿sí? Y el foco está en otro objetivo que tiene que ver con lo técnico, ¿sí? Entonces, para los que hicieron modelo de salud en algún momento, ya saqué un extracto, ¿sí? Este extracto habla un poco del proceso de medicalización respecto a la concepción del sujeto, ¿ya? Y creo que esta es la explicación para decir que hay cierta lejanía durante ese proceso y no se incorpora el enfoque de derecho específicamente en el currículum de los profesionales de la salud. Hay una lejanía, ¿ya? Porque el foco está en un paradigma más bien positivista, en un enfoque biomédico que tiene como foco principal resolver el problema de salud vinculado principalmente a lo biológico, ¿sí? Perdiendo un poco el foco del contexto. Como ven ahí, se desvanece el contexto, ¿sí? Lo voy a leer. El proyecto de la biomedicina desde el siglo XIX aspiraba a alcanzar la máxima eficiencia diagnóstica, pronóstica y terapéutica.
depurando casi patológicamente la clínica y el laboratorio de cuántas variables fuesen accesorias a estos tres actos, ¿sí? Es decir, mientras menos variables en relación al foco del problema de salud, era mejor, digamos, más fácil se resolvía el problema. Operaba sobre una transformación de la construcción del conocimiento médico, conocido como el nacimiento de la clínica moderna, coetáneo con el despliegue del Estado liberal. Ya hay una concepción paradigmática ahí, vinculado a un Estado más bien individualista, ya con foco en la autonomía principalmente. Desde entonces se desvanece paso a paso el valor del contexto, ¿ya? Y aquí lo pongo como uno de los conceptos más específicos en relación al proceso de medicalización. El significado del medio, la sociedad y la cultura en el enfermo y la enfermedad. La práctica clínica quedando el cuerpo desnudo del paciente en la mesa de exploración o el del cadáver en las autopsias en busca de la utopía de una práctica técnica que condujera a la toma de decisiones racionales. ¿Ya? Eso es otro foco, ¿sí? En lo técnico, el proceso técnico que sin duda, como les decía anteriormente, apoyó y mejoró los indicadores de salud a nivel nacional, al igual que las decisiones racionales, entre comillas, ¿cierto? Sin duda, el paciente ideal viene a ser hoy un intubado, monitorizado, que recibe alimentación parenteral para que no defeque, que orina mediante una sonda y sobre el cual las computadoras se alimentan de parámetros objetivos, y hay otro concepto, las decisiones de un médico que supervisa. En esa arena la cultura, y en todas sus acepciones, habría dejado de existir. Negar lo cultural y lo social en la medicina no ha sido, en definitiva, más que una forma de construir una cultura profesional específica, ¿sí? Entonces, como les decía anteriormente, hay una imposición más bien relacionada con el paradigma positivista, con un foco causal y enfoque biomédico, y hay una ruptura en el proceso de medicalización del sujeto-objeto, ¿ya? Quedando expuesto el concepto de objeto, ¿ya? Como el objeto que se va a estudiar, ¿ya? Y frente a ese estudio se van a analizar las causas específicamente que pueden estar provocando el problema de salud, dejando totalmente desconectado a este objeto, ¿ya? De su contexto. Pero, como les comentaba anteriormente, a principios del siglo XX y XXI, inicio del siglo XX y XXI, la situación comienza a cambiar. Bueno, y antes de seguir, entonces probablemente, ¿ya? Y ese es como la tesis de esta presentación, es que este proceso de medicalización haya provocado una lejanía, ¿sí? de la incorporación de conceptos más vinculados o sí, de procesos conceptuales, teóricos, ¿sí? Vinculados a los derechos humanos, por ejemplo, o a las visiones más bien críticas del contexto, ya en los currículums de las carreras de los profesionales de la salud. ¿Ya? Probablemente eso haya ocurrido. Esa es mi tesis, ¿sí? Pero ya en el siglo XX-XXI se retoma con fuerza la noción del sujeto, ya entendiendo esta incorporación del enfoque de derecho en la salud. La Organización Mundial de la Salud comienza a hablar desde el enfoque de derecho, desde el acceso universal, una mirada y énfasis en el contexto, ya asociado, por ejemplo, a la atención primaria principalmente, la estrategia de atención primaria, vinculada a la incorporación del modelo de salud familiar a los centros de salud familiar. Se comienzan a problematizar la salud y los derechos humanos. Hay un foco y ahí empieza a mutar nuestra visión acerca de las relaciones, nuestra visión acerca de las intervenciones o de las interacciones
y nuestra visión en base a los paradigmas se va a los paradigmas más bien críticos o construccionistas que dan cuenta del análisis que tenemos que hacer del contexto, ¿sí? Y aparecen otros enfoques, biopsicosocial, determinantes sociales de la salud, género, interculturalidad, que tienen como foco la mirada del contexto, volver a valorarlo, ¿sí? ¿Sí? Por tanto, bueno, esto es del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Por tanto, desde las dimensiones del enfoque de derechos humanos, se habla de la dimensión jurídica, dimensión ética y dimensión política, esto lo debe haber explicado también Rodrigo Fuentes, pero se comienza a hablar del tema y algunas se comienzan a incorporar contenidos vinculados al contexto, específicamente en las mallas curriculares de los profesionales de la salud. Quizás no tan explícitamente, pero comienza a aparecer, ¿sí? Y comienza a aparecer desde la orientación, desde la política pública, donde desde el siglo XX se empieza a incorporar en todas las políticas el enfoque de derecho. ¿Ya? Por lo tanto, los profesionales de la salud no pueden quedar exentos de eso, sobre todo por, como mencionábamos anteriormente, el relacionamiento que tienen ellos que tenemos, digamos, con otras personas. Dentro de este marco, y me gustaría también contarles la experiencia personal que hemos tenido nosotros en la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de las Américas, hemos tenido, desde el febrero de 2019, desde el año pasado, hemos problematizado con el equipo. Bueno, nosotros somos un equipo bien pequeño, con muchos estudiantes. Hemos problematizado la incorporación del enfoque de derechos humanos, ya específicamente en el currículum de nuestra carrera. Ya esto se viene dando principalmente porque desde la terapia ocupacional, ya entendiendo los conceptos que nos rigen a nosotros de la visión de la persona, de sus ocupaciones, que son estas actividades. Las ocupaciones no necesariamente, como que de repente nos perdemos ahí, los terapeutas ocupacionales, en relación a la visión de otros profesionales en relación a nosotros, ¿sí? Es como de alguna forma viven las personas, analizamos cómo viven las personas en este contexto cotidiano, ¿ya? Por eso tenemos una ciencia, la ciencia de la ocupación, y tenemos orígenes vinculados al feminismo, como les comentaba anteriormente, al movimiento de artes oficios, al tratamiento moral, que es el uso de las ocupaciones o de las actividades con sentido en personas que tienen problemas de salud mental. Bueno, surge tiene mucho contenido epistemológicamente vinculado a los paradigmas más bien críticos. Sin embargo, igual pasamos por el proceso de medicalización, así que también teníamos un foco biomédico, estuvimos posicionados desde ahí, pero bueno, la terapia ocupacional en relación a todas las escuelas que existen a nivel nacional han tendido, ¿sí?, a mirar la perspectiva de derecho, específicamente el enfoque en la incorporación de sus mallas curriculares, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no quisimos estar exentos debido a que tenemos que innovar, tenemos que incorporarnos a los nuevos tiempos, a los nuevos paradigmas, ¿ya? Nosotros hablamos que actualmente nosotros estamos en un paradigma social de la ocupación. Por lo tanto, el proceso que llevamos desde febrero del año pasado se focalizó principalmente en la presentación de una modificación del perfil de egreso y una modificación de la malla curricular, ¿ya? Y nos vamos incorporando asignaturas vinculadas al enfoque de derecho, ¿sí?
y también vinculados a el enfoque de género y el enfoque de la interculturalidad, al concepto de interculturalidad. ¿Ya? Entonces, nosotros declaramos en nuestro perfil de egreso esos 3 conceptos como base ética y política de la terapia ocupacional. Por tanto, aparece en nuestra malla curricular y se las voy a mostrar posteriormente de forma explícita estos conceptos, ¿ya? Y a nivel metodológico aparecen estos conceptos en la aplicabilidad, ¿sí? En las prácticas integradas y prácticas profesionales. Bueno, posterior, aproximadamente en junio, fue aceptado nuestro perfil y se actualizaron posteriormente todos los programas de asignatura. Hubo una difusión justo, lamentablemente, en el periodo del estallido social. Pudimos hacer una difusión, muy pocas personas asistieron, pero hemos estado fomentando durante este año, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido también. Y establecimos un vínculo en marzo del 2020 con el Instituto Nacional de Derechos Humanos previo a la pandemia. Tuvimos una capacitación de todo el equipo de terapia ocupacional por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para homogeneizar los conceptos vinculados al enfoque y comenzamos desde ese periodo, que todavía estamos en ese proceso, un proceso de evaluación curricular por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de nuestra malla curricular. Cómo incorporamos tanto las metodologías como las evaluaciones esta perspectiva. Aquí está nuestra malla, como pueden ver, todas las pelotitas, digamos. Aparece el enfoque de derecho en estas asignaturas de forma hay algunas asignaturas como Derechos Humanos, Género e Interculturalidad que aparecen de forma explícita. Las primeras asignaturas es como un abordaje introductorio. Posteriormente está la asignatura de Derechos Humanos, Género e Interculturalidad, en donde tenemos como focos toda la asignatura relacionada con eso. Tenemos otra asignatura que es Expresión, Reflexión y Creatividad, ya que es como el yo, terapeuta ocupacional, incorpora estos conceptos desde sus propias vivencias y se constituye como un yo, una herramienta terapéutica desde la lógica de las propias herramientas personales que tienen las personas, y posteriormente están las intervenciones y las prácticas en donde explícitamente aparecen en los contenidos y en las metodologías el enfoque de derechos humanos y cómo aplicarlo desde las distintas etapas del curso de vida. Bueno, y para finalizar les dejo esta pregunta que yo sé que en algún momento cuando lo hicimos inicialmente nosotros pudimos participar. No tengo en este momento los resultados, pero les dejo esta pregunta para que ustedes puedan problematizar. ¿Ya? Por tanto, después de esta presentación, es importante incorporar el enfoque de derechos humanos en educación de profesionales de la ciencia de la salud. ¿Por qué y cómo? ¿Sí? Se los dejo de reflexión. Ahí está la bibliografía, como les decía anteriormente, este proceso es un proceso reflexivo, más que este proceso, esta presentación fue un proceso reflexivo respecto a por qué primero nos alejamos un poquito del enfoque de derecho en este proceso de medicalización que les comentaba y si es necesario volver a ella y cómo está la salud actualmente, cuáles son los focos, cuáles son las miradas actuales, las necesidades actuales que nos llevan a tomar decisiones tanto desde los ámbitos más directivos como desde la participación académica, en incorporar específicamente el enfoque de derecho y otros enfoques vinculados a paradigmas más críticos
o socioconstructivistas en el trabajo, o sea, en los contenidos, metodologías y evaluaciones de el currículum de profesionales de la salud. Muchas gracias por su atención. Mi correo es epuga@udla.cl. Si tienen alguna duda, yo soy Evelyn Puga, soy la directora de Escuela de Terapia Ocupacional. Olvidé, creo que presentarme en un inicio. Y espero que esta cápsula sea interesante y sea un inicio para un proceso de problematización y negociaciones para la incorporación de este enfoque en los currículums de las carreras. Eso, un abrazo a todos y a todas, que estén bien.